Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Sin duda, la noticia de las últimas horas es el decreto que establece la exigencia del certificado de vacunación contra el COVID para ingresar a lugares con alto número de personas. Y es que dicho certificado comenzará a ser exigido desde el próximo 16 de noviembre para las personas mayores de 18 años y que deberán como mínimo tener una primera dosis aplicada. La decisión del gobierno tiene como telón de fondo la baja vacunación entre los jóvenes de 18 a 30 años y la prevención ante una probable cuarta ola de esta enfermedad, tal como ha ocurrido en otros países. Como es de suponer, la exigencia del carnet de la vacuna contra el COVID-19 ha generado el rechazo de quienes se niegan a vacunarse. Veamos la explicación de este decreto. Tenga presente que el carnet de vacunación no se va a exigir en iglesias, colegios, centros comerciales, supermercados y mucho menos en terminales de transporte terrestres o aéreos. Iglesias, mientras se mantenga el protocolo de bioseguridad y haya el distanciamiento de 1 metro entre las personas, no. Sin embargo, si la iglesia realiza un acto colectivo, realmente ya pasa a ser una actividad en la cual se debe presentar el carnet de vacunación. La precisión que hace el ministro es por las actividades externas a las misas o los cultos, puntualmente eventos como conciertos, fiestas, bazares, primeras comuniones o matrimonios donde se pedirá el carnet de vacunación siempre y cuando no corresponda al evento religioso. Si una persona celebra su matrimonio luego de haber contraído las nupcias, lo va a hacer en un restaurante, en un gastrobar o lo va a hacer en un centro de convenciones, pues ahí ya aplicaría por parte del dueño del evento o el organizador del evento, quiere decir en este caso el centro de convenciones, la exigencia del carnet de vacunación. También se exigirá en bares, restaurantes, gastrobares, cines, teatros, eventos deportivos, centros deportivos y hasta en los restaurantes donde se vende el corrientazo. Son lugares cerrados con limitación de la ventilación y donde las personas tienen que llegar necesariamente y presentar su carnet de vacunación. Sobre si esta decisión abre la puerta para la obligatoriedad de la vacuna y si se está violando la ley 1751 del 2015, la cual dice que ninguna persona podrá ser obligada a recibir contra su voluntad tratamientos médicos, esto responde el Ministerio de Salud. Mis derechos individuales terminan donde empiezan los derechos colectivos. Y cuando yo empiezo a afectar la salud pública de los demás, necesariamente tengo que mi autodeterminación está ajustada por la afectación que tengo a los demás. Desde el gobierno también explican qué va a pasar con las ciudades que ya anunciaron aforos del 100% exigiendo carnet de vacunación. En donde se exige el carnet de vacunación, pues ya no hay aforo, porque todo el que está en ese lugar está vacunado y ese lo podemos considerar ya un sitio bioseguro. Y si los decretos, como es el caso de Bogotá, donde permite a las empresas exigir carnet, permanecen o pierden sus efectos. Sus nuevos decretos, en el marco de ese decreto, son verificados y autorizados por el Gobierno Nacional. El carnet de vacunación se exigirá desde el 16 de noviembre para los mayores de 18 años y desde el 30 de noviembre para los mayores de 12 años. Se exceptúa a los menores de edad hasta los 11 años. Ese es nuestro tema esta noche en Sala de Prensa. Queremos analizarlo desde dos ángulos, el médico y el del comercio. Es por ello que hemos invitado al doctor Jaime Castellanos, médico epidemiólogo. Bienvenido, doctor Castellano, a Sala de Prensa. ¿Cómo está? Buenas noches, Daniela. Muchas gracias. Virólogo. Yo soy virólogo. Virólogo, gracias por la corrección. Lo voy entonces a tener en cuenta. Y también nos acompaña Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de FENALCO. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Orrego. ¿Cómo está? Daniela, muy buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. A los dos. Bueno, quiero comenzar entonces con el doctor Castellanos. ¿Cómo ve usted la exigencia del carnet de vacunación contra el COVID-19? Pues esta discusión no es nueva, esa discusión viene desde el año pasado cuando se comenzó a implementar la vacunación en todo el mundo y en algunos países se comenzó a pensar en la posibilidad. Es cierto que, como decíamos ahora, hay algunas restricciones para obligar a las personas a admitir tratamientos de en los que no esté obligado a aceptar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay unas decisiones personales que algunos individuos por creencias religiosas o personales o desconocimiento deciden no aceptarlo. Sin embargo, hasta ahora, digamos, y en los últimos meses, nuestra opinión era que no era
posible exigir un carnet de vacunación en tanto las coberturas de vacunación del país siguen siendo desafortunadamente muy bajas. Pero en un contexto como el actual, en el cual hay una disponibilidad y un superávit de vacunas disponibles, la disculpa de que como no hay vacunas, no me he vacunado, pues ya se cierra. Definitivamente hay que vacunarse, hay posibilidad, pero también hay que implementar por parte del ministerio, porque desafortunadamente hay una dificultad muy grande y es que la vacunación está en manos de las EPS y eso tiene algunas implicaciones de restricción y barreras de acceso reales para el logro del objetivo del aumento en la cobertura de vacunación. Es decir, lo que nosotros presumimos es que en Colombia no hay un movimiento antivacunas como hay en otros países industrializados, países desarrollados. Entonces, ese no es el principal problema en nuestro país. En nuestro país las bajas tasas de vacunación todavía, desafortunadamente, corresponden a personas que no tienen tiempo, no les dan permiso del trabajo para ir a vacunarse. Ahí los horarios son muy estrictos, las colas son desafortunadamente gigantescas. Es decir, hay muchas restricciones logísticas que hacen difícil vacunarse. Por lo tanto, hay muchas cosas que corregir antes de alcanzar mejores cifras y poder también generar una mayor confianza en la vacuna, en la vacunación y la posibilidad de exigirle el carnet de vacunación para ingreso a sitios públicos. Bien, cosas por corregir aún. Bueno, conozcamos ahora la opinión del doctor Orrego. ¿Cuál es la posición de FENALCO Bogotá frente a esta medida? Bueno, pues esta es una medida que lo que hace es incentivar a aquellas personas que no se han vacunado a vacunarse, aquellas que no han registrado la vacuna porque o se pusieron la vacuna en otro país y aún no lo hacen acá, o simplemente fueron de los beneficiarios de las empresas que compraron la vacuna y tampoco la han inscrito. Pues esto incentiva a que registren su vacuna. Y también, pues para aquellas personas que no se quieren vacunar, pues está la claridad, esas personas tienen que abstenerse de asistir a los lugares donde se exige carnet de vacunación. Es un derecho que tienen de no vacunarse, pero también los demás tienen derecho pues a protegerse de alguna manera, y es que estas personas posiblemente tendrían un mucho mayor riesgo de contagiarse en estos lugares, y lo que están haciendo es protegerlos, y de una manera u otra a nosotros también, porque estas personas podrían ser las que dispararían los índices y todo lo demás que termina generando esa inmensa afectación que se da en el sector productivo cuando tenemos restricciones. Es decir, el sector comercio lo recibe de buena manera. El sector comercio lo recibe de buena manera. Obviamente hay inquietudes acerca de quién tiene que hacer la exigencia y demás, pero se recibe de buena manera porque en este momento hay cómo vacunarse y obviamente esto es una obligación de todos. Bien, doctor Castellanos, nos hablaba usted, por supuesto, de algunas cosas que hay que corregir, todo esto de la logística, inconvenientes que se han venido presentando, pero ¿usted cree que este carnet podría aumentar el ritmo de vacunación? La exigencia del carnet de vacunación para entrar a sitios públicos definitivamente sí. Es claro que eso va a obligar a muchas personas que no han podido vacunarse a que busquen definitivamente la oportunidad para vacunarse. Insisto en que es necesario también, sobre todo en el caso de los adultos mayores que todavía siguen estando sin vacunar, es decir, hay un porcentaje de 10, 15% y en los mayores de 50 años todavía hay un 30 o 40% que no está vacunado. Son personas que tienen riesgo de enfermarse y de fallecer. Hay que insistir en la vacunación para que solamente al final de las jornadas solamente queden aquellos que definitivamente han tomado la decisión consciente de no vacunarse. Insisto, eso seguramente que será una cifra muy pequeña. Hay que generar alternativas para vacunación, horarios extendidos, hay que llegar a poblaciones más alejadas, hay que tener una posibilidad real de acceder a otros sitios, a barrios, para hacer vacunaciones masivas. Entonces, hay otro concepto importante en esto, y es que pues no se puede exigir carnet de vacunación en algunas actividades en las que son el derecho de participación prima. En los colegios, en el transporte público no se podría exigir, porque las personas estén vacunadas o no, tienen el derecho de movilizarse, de trabajar. Eso es una discusión también muy seria. Ustedes saben que, por ejemplo, en Estados Unidos varios hospitales han terminado el contrato de varios personal de salud, de mucho personal de salud que no quiere vacunarse.
pues es una situación, la potestad, por ejemplo, de los empleadores de tomar la decisión acerca de si una persona no vacunada podría seguir trabajando o no. Eso es una decisión que creo todavía no es posible en Colombia, porque pues de todas maneras las restricciones en el acceso a las vacunas en Colombia siguen estando. Entonces hay que corregir esos datos. Pero sobre todo en esto el principio es una actividad. Por ejemplo, un partido de fútbol o una fiesta o una discoteca es una actividad que usted puede decidir qué va o qué no va. Pues si no está vacunado, no debe ir. Es decir, es un asunto de decisiones también para ese individuo que si no es que quiere vacunar, pues tiene que estar claro de que hay eventos y actividades a los que no puede ir por no estar vacunado. Pero no son cuestiones de vida o muerte, son cosas que puede dejar de hacer sin que ponga en riesgo su salud o su integridad física o mental. Pensando en el bienestar general antes que en el personal, en estos casos. Doctor Orrego, ya nos decía usted que el sector comercio pues lo recibe de buena manera, ya se acercan las fiestas de fin de año, un movimiento de comercio sin duda del que hay gran expectativa y del que ya se empieza a ver, por supuesto, una respuesta positiva, pero ¿esta medida lo beneficia? Entonces, finalmente, yo quisiera entender un poco más cómo lo están asimilando los comerciantes. A ver, estamos en una situación de pandemia. Todavía la pandemia no se ha acabado. Las medidas de bioseguridad son obligatorias. El comercio es consciente de eso y facilita todo para que las personas se puedan desinfectar. Hay el recorderis del uso del tapabocas cuando alguna persona quiere entrar a los establecimientos y no lo está usando. Se evita que se tengan aglomeraciones. Nosotros no podemos bajar la guardia y creemos que una medida como esta, de una manera u otra, nos da más esperanza de no tener otro pico que termine generando pues, catástrofes como las que hemos venido viendo durante todo este tiempo, donde se han cerrado una cantidad inmensa de establecimientos comerciales porque las restricciones pues, terminan quebrando los negocios, se terminan perdiendo una gran cantidad de empleos y esto de una manera u otra nos termina pues, ayudando a que este riesgo disminuya. Entonces nosotros creemos que hay que trabajar con toda la fuerza del mundo para evitar cualquier posibilidad de nuevos cierres. Sí, ya que lo dice el doctor Orrego, yo quisiera pedirle, doctor Castellanos, que nos recuerde por qué para la ciencia es importante que las personas se apliquen el esquema completo de vacunas. No estamos hablando solamente de una exigencia física por llenar un requisito, un carnet. Es que queremos evitar pues una nueva ola de picos y consecuencias drásticas como ya las conocemos. Doctor Castellanos, cuéntenos. Sí, los datos sobre la eficacia de la vacuna originalmente en los estudios fase 3 y fase 4 son datos muy, muy contundentes acerca de que la vacuna protege. Ya vamos a explicar un poco más de eso. Pero más importante todavía hoy en día lo que estamos viendo, inclusive para la forma de controlar las muertes por la variante Delta o la variante Mu en Colombia, ha sido la vacunación. Es decir, el pico de enfermos graves y de fallecidos en los últimos meses que no se ha incrementado tan fuertemente como hubiéramos esperado para un cuarto pico, se debe fundamentalmente que hay un gran grupo de personas que están vacunadas y entonces están protegidas con el esquema completo. Es importante no solamente la primera dosis, sino en el caso de aquellas vacunas que tienen 2 dosis, que hagan el esquema completo porque eso las protege al 100%. Inclusive también parte de ese rebaño inmunológico hacen parte de aquellas personas que en Colombia pues hemos estado infectados por COVID y entonces también estamos protegidos parcialmente, pero es claro que las personas, inclusive es muy importante Daniela, hablar acerca de la situación que tiene que ver con el hecho de que las personas que no se vacunan dicen, no, es que el COVID a mí me va a dar suave. Inclusive en aquellas personas en las que no se vacunan y que el COVID les da relativamente suave, que no es grave ni entran a UCI, son personas que quedan con grandes fallas, por ejemplo, respiratorias, con dificultad, con agotamiento, con fatiga durante 6, 8, 10 meses. Y entonces, inclusive para protegerse esos cuadros leves, también es importante vacunarse. Entonces, las consideraciones son grandes, hay muchísimos beneficios. Los riesgos de vacunarse son muy bajos. Hay riesgos, sí, claro, pero son riesgos muy bajos. En contraposición con los riesgos de adquirir la infección. Por lo tanto, siempre poniéndola en la balanza, el riesgo de vacunarse y el riesgo de enfermarse, los riesgos de enfermarse son muchísimo mayores que los riesgos de vacunarse. Por lo tanto, es importante decir. Y también aclarar, porque la vacuna nos protege fundamentalmente. Las vacunas están haciendo lo que prometieron que iban a hacer, y es evitar la enfermedad grave
y evitar los fallecimientos. Eso lo están haciendo. No, que es que las vacunas no evitan que yo me infecte. Sí, pero se infecta y ¿qué pasa? No, le da una enfermedad leve y una enfermedad sin secuelas. Eso es importante. Pero lo más importante también es que, claro, también evita la transmisión entre las personas que están vacunadas, porque el porcentaje de personas vacunadas que son capaces que se infectan y que son capaces de transmitir a otras personas, pues también disminuye. Por lo tanto, es un asunto también de solidaridad y de protección poblacional. Entonces, la pandemia se acaba cuando todo el mundo literalmente, y por eso hemos insistido tanto en varias cosas. Lo primero, por ejemplo, es insistir en el asunto de vacunar a los adultos mayores y a las personas mayores que más se enferman y más fallecen. Pero también, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es decir, también tenemos que pensar en la posibilidad de que hay países que están en 1 o 2% de porcentaje de vacunación, y eso son bolsas de transmisión que van a seguir avanzando y hay que protegerlas. Pero en general es importante a vacunarse, porque eso protege. Por ejemplo, en el caso de Colombia, las ciudades dejará de circular el virus en la medida en que no encuentre personas susceptibles porque están vacunadas o porque estuvieron infectadas y están vacunadas nuevamente. Qué bueno, qué importante que nos recuerde las razones por las que tenemos que aplicarnos esa vacuna. Es un llamado al que, por supuesto, aquí en Noticias Caracol ahora nos unimos y no nos cansamos de insistir. Doctor Orrego, nos decía usted que si bien hay algunas dudas quizás en algunos sectores del comercio, quisiera preguntarle por esos sectores que quizás pudieran enfrentar, no llamemos problemas, de pronto inconvenientes en esa logística a la hora de exigir este carnet. ¿Qué le dicen en este momento? ¿Qué inquietudes hay o con qué se podrían encontrar? Pues la verdad es una operación adicional que tiene que tener personal para esto. Esto genera pues incertidumbre que hay que tratar de solucionarla. Hay que ver cómo se maneja el tema con algunas personas que de pronto se disgustan cuando se les restringe el ingreso a un establecimiento porque no tienen el carnet de vacunación. Y alrededor de todo esto pues hay varios comentarios pues, que estamos tratando de zanjar, de entender y de buscar pues un consenso con las autoridades para saber cómo atender ese tipo de situaciones y en qué momentos. Literalmente es eso, porque pues es claro que hay una conciencia, especialmente en el comercio, que es el que más ha sufrido con toda la pandemia, con todas las restricciones, y que esto es una necesidad. Ahora es el cómo se va a hacer, pero de todos modos hay que hacerlo porque además es la ley, ¿no? Claro, claro, qué importante. Doctor Castellanos, en países como Estados Unidos o Alemania ya se habla de nuevos incrementos de casos que tienen como foco a los no vacunados. ¿Eso nos podría pasar? Claro que sí, claro que sí. Inclusive la experiencia cercana en algunos hospitales y clínicas con las que trabajamos en Bogotá y en Villavicencio, es claro que las personas que están llegando son las personas que no se han vacunado, que están llegando, se están enfermando, están en UCI otra vez. En Cúcuta, por ejemplo, hubo un incremento casi del 100% en la ocupación de UCI en los últimos 15 días o 3 semanas. Por lo tanto, entonces, definitivamente, las personas no vacunadas siguen siendo susceptibles. Y haber tenido una infección hace 6 meses o hace un año no los protege completamente para reinfectarse, sobre todo por el asunto de que está circulando nuevas variantes, la variante Mu y la variante Delta, que están colonizando espacios nuevos en aquellos que no están vacunados. Entonces, la situación, ellos, así como se ha descrito en otros países, en Colombia también, el aumento en el número de casos de infectados tiene que ver con que todavía hay muchas personas que no han completado su esquema de vacunación, primero, y segundo, son personas que también terminan enfermas, muy enfermas, y ahora también eventualmente hospitalizadas y ocupando una UCI porque pues es tal cual como la conocimos hace 6 meses, en mayo, junio o en enero de este año, en el que los pacientes se agravaban grandemente y terminaban en UCI falleciendo. Esos pacientes no vacunados son los que están llegando en este momento también en Colombia. Pues ojalá que aprendamos de esos espejos y que no tengamos que llegar a esos extremos, que no se repitan esas circunstancias. Doctor Orrego, dueños de sitios de diversión aseguran que las personas antivacunas se reunirían en lugares clandestinos y que esto podría afectar a bares o a discotecas, por ejemplo. ¿Usted qué piensa de eso? Pues que es claro que aquellos que estén en ese tipo de actividades van a ser sancionados. La afectación va a ser para quien permita este tipo de tema y a ellos es a quienes me imagino que se les
generarán las reales afectaciones. Pero cualquier establecimiento público que esté cumpliendo las normas de manera correcta y de manera estricta, como debe ser, pues no tendría por qué tener ningún tipo de inconveniente. Lo que se espera. Les pregunto ahora a los dos, ¿esta medida ustedes creen que también podría originar la falsificación de dichos carnets? ¿Hay temor frente a esto, doctor Castellanos? Absolutamente sí. Desafortunadamente Colombia echa la ley, ya saben. Entonces hay que poner mucho esfuerzo efectivamente en generar un registro que sea real, que se pueda confirmar en tiempo real, que pueda tener un código de barras para acceso real y verificar que la información es correcta en el caso de necesitarse. Eso seguramente tendrá unas implicaciones logísticas, como dice el doctor Orrego, alrededor de quién lo hace, por qué lo hace, cuánto cuesta hacerlo, pero definitivamente es una situación muy compleja que hay que tener en cuenta porque pues, ya lo hemos visto. Lo hemos visto previamente con las pruebas de PCR, lo hemos visto con los carnets de vacunación, lo hemos visto en varias oportunidades, entonces hay que estar alerta a esa condición pues, de la posibilidad de falsificación de carnets, por supuesto que sí. Qué lamentable comportamiento. Doctor Orrego, ¿usted qué piensa? Totalmente de acuerdo con el doctor Castellanos, pues desafortunadamente ya lo hemos vivido. Yo me imagino que desde el ministerio pues, se creará algún tipo de aplicación para que los establecimientos puedan tener inclusive en el celular la posibilidad de leer algún tipo de código QR o algo similar para poder saber qué es lo que la veracidad o la validez real de ese carnet que se le está presentando. De todos modos, pues este riesgo existe, esto es lo que pues tenemos y por eso tendríamos que trabajar. Yo me imagino que esto no tendría ningún tipo de costo, porque pues simplemente lo que estamos buscando es poder prestar un servicio y evitar que se repitan hechos lamentables que ya hemos vivido desafortunadamente. Sí, señor. ¿Cómo ven el ritmo de vacunación en el país? ¿Vamos bien o ustedes cómo lo consideran, doctor Castellanos? Pues afortunadamente en las últimas semanas ha crecido la oferta de vacunas. El avance no es el que se espera, es decir, se están poniendo 150.000 vacunas al día, cuando deberíamos estar alrededor de 250 o 300.000 vacunaciones diarias. Realmente es muy complejo. Las vacunas, el verdadero factor aquí más importante es esquemas completos, porque los esquemas completos significan protección completa también, es decir, media dosis o una dosis solamente de vacuna en aquellas que son de una sola dosis no es suficiente. Entonces, definitivamente es importante. Nos preocupa un poco el hecho de que el ministerio, aunque es una situación que es deseable vacunar niños, hubiera sido deseable también garantizar el acceso del refuerzo de dosis en los adultos mayores de 60 años, y aquellos que requieren un refuerzo para poder estar mejor protegidos. Entonces, pero bueno, lo importante es que también se está haciendo, pero esa dispersión de esfuerzos entre niños de 3 a 11 años y que están consumiendo vacunas, hubiera sido mejor concentrarse en aquellos mayores de 50 años que todavía hay un grupo grande que falta por vacunarse. Doctor Orrego. Pues definitivamente siempre se puede hacer más. La situación que hoy tenemos, como nuevamente lo dice el doctor Castellanos, pues es clara. Se esperaría que se aumentara el ritmo. Creo, como lo mencionaba al principio, que esta medida va a incentivar a que la gente de todos modos haga un esfuerzo adicional por realmente poderse vacunar, poder realmente tener la vacuna, el esquema completo, tener su carnet. Pero pues en este momento, por fortuna, hay oferta. Y las noticias que se ven de lo que está haciendo el presidente, de nuevas cantidades importantes de dosis de Pfizer, como lo que mencionaban ayer, pues es otro aliciente para que la gente tenga la confianza de que puede ir y va a encontrar la vacuna, porque pues muchas personas han hecho el esfuerzo y desafortunadamente han perdido el tiempo porque van y no encuentran pues, la vacuna. Hoy la hay y esperemos pues que así continúe para que podamos realmente llegar a esos niveles de vacunación ideales para todos. Doctor Orrego, aprovecho la oportunidad de esta conexión para preguntarle, en esta temporada importante que vive el comercio, ¿hay algún anuncio, alguna nueva medida, implementación, algo de la mano del gobierno también, que piensen ustedes hacer en esas épocas pues ya de fin de año y de compras importantes? Pues bueno, sigue el segundo día sin IVA, el 19 de noviembre. Muchas empresas están haciendo un esfuerzo para adelantar las primas y esto pues va a hacer que el movimiento sea muy bueno, mayor. Hemos terminado, pues acabamos de pasar el primer día con unos resultados excepcionales, con algo que ya se siente en la demanda
no solamente en la que tuvo el comercio de mano de obra, sino en la que está teniendo hoy la industria, la agroindustria, todos los sectores hacia atrás. Hoy presentan un incremento en demanda de mano de obra, que eso genera una real reactivación económica. Entonces, todo esto son buenas noticias y esperamos pues continuar con esta situación y obviamente evitando cualquier hecho que lamentar en términos de pandemia. Sí, señor, eso es lo importante. Pues muchísimas gracias. Hemos terminado este diálogo en la noche de hoy aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Doctor Juan Esteban Orrego, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, un placer estar aquí con ustedes y bueno, aquí al frente del cañón. Sí, señor. Y también le agradecemos, por supuesto, al doctor Jaime Castellanos, virólogo. Gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto, Daniela. A ustedes gracias. A ustedes gracias por conectarse con nosotros una vez más en Sala de Prensa. Los dejamos ahora con Signo Pesos. Que tengan buena noche, que descansen.